Buenas tardes, mi nombre es Dana Lady Linares Angulo, soy estudiante de la Facultad de Derecho del primer semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad vengo a hablar sobre la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y las instituciones jurídicas, una actividad de la materia ética jurídica. En esta oportunidad se nos expone un caso de un juez de un tribunal de una ciudad en Colombia que ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones. Según la denuncia, Pablo habría sido negligente en el tratamiento de un caso de violencia doméstica, lo que habría puesto en riesgo la vida de la víctima. La denuncia alega que Pablo no actuó con la debida diligencia y celeridad requerida en este tipo de situaciones, permitiendo que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección necesarias para la víctima. Y esto habría resultado en un nuevo episodio de violencia que puso en peligro la integridad del afectado. A pesar de que el comportamiento de Pablo podría considerarse una falta disciplinaria por no cumplir con sus deberes como juez de proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia, las circunstancias también podrían interpretarse como un delito penal de omisión de funciones o prevaricato por parte del juez. En este sentido, la falta disciplinaria apunta a una posible negligencia grave por parte de Pablo, pero la dimensión de la conducta podría implicar consecuencias penales si se determina que el juez tuvo una actuación dolosa para favorecer al agresor en detrimento de la víctima. Por tanto, en este caso presenta un escenario complejo en el que una presunta falta disciplinaria cometida por un funcionario público, en este caso un juez, puede involucrar aspectos que pueden asemejarse a la comisión de un delito penal, generando interrogantes sobre la responsabilidad y la sanción correspondiente que deberá evaluar tanto el Consejo Superior de la Judicatura en su ámbito disciplinario como las autoridades judiciales competentes en el ámbito penal. Para que este caso llegara al conocimiento del tribunal fue porque la decisión fue apelada en primera instancia, es decir, que alguna de las partes o ambas partes no estuvo de acuerdo con la decisión del juez. Por eso mismo realizaremos un análisis del derecho penal y una del derecho disciplinario. El derecho disciplinario en Colombia va en busca de asegurar el correcto funcionamiento de la administración pública mediante el control del ejercicio de las funciones de los servidores públicos. Esta tiene como finalidad garantizar la moralidad administrativa, el cumplimiento del deber funcional y la protección del interés general. En el caso expuesto, la denuncia contra Pablo se basa en su acto presuntamente negligente al conocer un acto de violencia intrafamiliar. Por negligencia tenemos por razones, en este caso, tres. Como primera, tenemos que el juez habría actuado con la celeridad que exige, no habría actuado con la celeridad que exige este tipo de casos. La segunda razón nos indica que presuntamente permitió que el agresor quedara en libertad condicional sin aplicar medidas de protección. Y por tercera encontramos la omisión, pues el juez habría derivado en un nuevo acto de violencia que puso en riesgo la vida e integridad de la víctima. En el derecho penal, bien sabemos que es el que protege bienes jurídicos fundamentales como la vida, como la integridad personal y la administración pública. La responsabilidad penal de los servidores públicos exige probar dolo o culpa grave dependiendo del tipo penal. En el caso de Pablo, los posibles delitos cometidos fueron el prevaricato por omisión según el artículo 414 del Código Penal y la omisión de denuncias en el artículo 417 o omisión de funciones según el artículo 419. Estos artículos aplican cuando el servidor público em, omite cumplir cualquier deber funcional o no denuncia una situación conocida sin justificación legal. En un análisis más detallado, tenemos a Paulo, que es un juez de un tribunal en Colombia. Él ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presunta negligencia en un caso de violencia doméstica. La denuncia indica que no actuó con diligencia ni celeridad, permitiendo que el agresor quedara en libertad condicional sin las debidas medidas de protección. Esto derivó en un nuevo episodio de violencia contra la víctima y se plantea si su conducta constituye una falta disciplinaria o un delito penal, como prevaricato por omisión. En el ámbito disciplinario, el juez podría haber incurrido en una falta gravísima conforme al Código Disciplinario o al nuevo Código General Disciplinario, que es la Ley 1952 del 2019. Como posible falta sería no cumplir con sus deberes funcionales
Y en el enfoque penal, la conducta también puede tener relevancia penal si se determina que el juez actuó con dolo o conocimiento de las consecuencias como posible falta. Tenemos el prevaricato por omisión, que ocurre cuando un servidor público omite un acto de sus propias funciones contraria a la ley con dolo. Se exige que haya conciencia del deber de actuar y que no lo haga sin justificación. Como segunda falta tendríamos la omisión de denuncia de medidas de protección, que indica si el juez omitió deliberadamente adoptar medidas de protección que la ley impone en casos de violencia intrafamiliar. ¿Es una falta disciplinaria o un delito penal? Como posible falta disciplinaria, tenemos la ley 734 del 2002 y la ley 1952 del 2019 y aplica dependiendo la fecha del hecho. Según el artículo 48 de la ley 734 y el artículo 53 de la ley 1952, se consideran faltas gravísimas. Incumplir los deberes inherentes a su cargo, omitir el cumplimiento de las funciones o retardar injustificadamente decisiones judiciales. La conducta de Pablo encajaría en una falta gravísima a título de culpa gravísima o dolo si se demuestra que él omitió deliberadamente adoptar medidas de protección, si se demuestra que fue gravemente negligente y con ello puso en riesgo a la víctima. Pablo como juez tiene deberes derivados de la Constitución que garantizan los derechos fundamentales y el acceso a la justicia. Obliga y tiene una obligación de aplicar medidas de protección a las víctimas de violencia de género y también tiene que asegurar la protección de los derechos fundamentales cuando hay riesgo. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria objetiva y subjetiva, se requiere analizar la culpabilidad, es decir, si actuó con dolo o culpa, si se determina que hubo culpa gravísima por ignorar el deber de actuar ante un riesgo evidente, se configura la falta. Como posible delito penal, tenemos el prevaricato por omisión, pues como lo dicen allí, el servidor público que omita, retarde o rehúse un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 5 a 8 años, multa e inhabilidad. También tenemos el artículo omisión de medidas de protección. Este artículo castiga al servidor público que teniendo el deber de impedir un delito o proteger a la víctima, no lo hace. Puede ser relevante si se muestra que Pablo omitió actuar ante una amenaza inminente. Para esto están elementos como que Pablo es un servidor público, él tenía el deber legal de actuar ante una situación de riesgo, aparte omitió una actuación judicial obligatoria, lo que sí no es muy claro es si actuó con dolo, es decir, con conocimiento de que debía actuar y no lo hizo. Si se demuestra que Pablo sabía del riesgo para la víctima y deliberadamente omitió actuar, podría haber cometido este delito. En conclusión, a esta parte, los jueces tienen el deber ético y jurídico de actuar con diligencia, imparcialidad y proteger los derechos humanos, especialmente frente a personas en situación de vulnerabilidad como víctimas de violencia de género. Omitir actuar en caso de violencia intrafamiliar no es solo jurídicamente sancionable, sino también es éticamente reprochable. La ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial no se satisface con la sola vulneración de un deber normativo, sino con la demostración de que la conducta investigada afecta gravemente los bienes jurídicos fundamentales o el correcto funcionamiento del orden institucional y democrático. Esto es según el libro de reflexiones contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal. En el derecho administrativo sancionador, en el caso del juez Pablo, su omisión trasciende la simple inobservancia de un trámite, ya que permitió la interacción de hechos de violencia y comprometió la integridad de una víctima, lo que afecta al deber funcional de proteger los derechos fundamentales y la confianza de la administración de la administración en la justicia. Y desde el derecho penal, para que la conducta de Pablo se eleve a nivel penal, debe haber una afectación sustancial al bien jurídico protegido por el tipo penal. Por ejemplo, el prevaricato por omisión, que es el que protege la legalidad en la función pública y la confianza en las decisiones judiciales. Si se llegara a demostrar que Pablo omitió intencionalmente actuar con conocimiento el riesgo para la víctima, su omisión podría tener ilícito sustancial penal al afectar gravemente la función jurisdiccional y la integridad personal de la víctima. Pero si solo hubo negligencia sin dolo, aunque grave, la conducta podría carecer de ilícito sustancial penal, limitando la intervención a la vía disciplinaria.
Los elementos que podrían construir una falta o un delito sería la omisión en la adopción de medidas de la protección. Prácticamente, el juez permitió que el agresor quedara en libertad condicional sin imponer medidas de protección adecuadas a favor de la víctima. Como falta disciplinaria, constituye incumplir el deber funcional, violando principios de diligencia, protección de derechos fundamentales y enfoque de género. Y como delito penal, puede configurar prevaricato por omisión. También tenemos la falta de celeridad en la actuación judicial, que prácticamente el juez no actuó con prontitud frente a una situación de violencia intrafamiliar y como falta disciplinaria tiene la infracción del deber de celeridad y eficacia procesal. Y como delito penal, si se prueba que la dilación fue intencional y con efectos perjudiciales para la víctima, podría interpretarse como una conducta dolosa omisiva constituida de prevaricato o incluso omisión de socorro. Por tercero, tenemos el resultado lesivo derivado de la inacción. Este prácticamente es tras la decisión judicial del juez, se produjo un nuevo episodio de violencia que puso en riesgo la vida y la integridad de la víctima. Como falta disciplinaria se agrava la falta por las consecuencias reales de su negligencia, lo que podría calificarse como una falta gravísima con resultado lesivo. Y desde el derecho penal, desde el delito penal, el resultado puede ser un elemento agravante o de conexión casual en un tipo penal omisivo. Si se demuestra que la conducta del juez fue determinante en la materialización del nuevo ataque, refuerza la configuración del tipo penal. Como cuarto elemento, tenemos el posible favorecimiento indebido al agresor. Prácticamente se insinúa que la decisión judicial benefició injustificadamente al agresor al dejarlo libre sin controles efectivos. Como falta disciplinaria, podría construir una infracción del principio de imparcialidad, especialmente si se muestra un trato preferente o sesgado hacia el agresor. Como delito penal, si se comprueba intención de beneficiar ilegalmente al agresor, podría configurarse prevaricato por acción. Si la decisión fue manifestante contraria a derecho o incluso cohecho o abuso de función pública, si hubo una motivación indebida detrás de la omisión o decisión. Y por quinto elemento tenemos la inobservancia del enfoque de género. Prácticamente el juez no aplica un enfoque diferenciado de protección frente a una situación de violencia basada en género. Como falta disciplinaria, constituye un desconocimiento de estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y violencia de género. Y como delito penal, si esta omisión implica una afectación grave de derechos fundamentales, puede ser elemento para valorar la responsabilidad penal como parte del contexto de discriminación o de desprotección dolosa. Argumentos en base a la norma jurídica. En base a la norma jurídica tenemos la Constitución Política de Colombia, tenemos el Código General Disciplinario y tenemos el Código Penal colombiano. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2, los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los derechos, proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Según el artículo 228, la administración de justicia debe ser eficiente, pronta y eficaz. Y según el artículo 93, la incorporación directa de tratados de derechos humanos al orden interno. Según el Código Penal General Disciplinario, tenemos el artículo 34, que son los deberes de los servidores públicos, entre ellos actuar con diligencia, imparcialidad y eficacia y proteger los derechos fundamentados. Según el artículo 35, tenemos las prohibiciones, incluyendo omitir injustificadamente el cumplimiento de sus funciones, y el artículo 50 y siguientes, que es la clasificación de faltas, incluyendo la falta gravísima por omisión de deberes funcionales en situaciones de riesgo para terceros. Según el Código Penal colombiano, está el artículo 414, que es el prevaricato por omisión. Se configura cuando un servidor público omite un acto que debe emitir por razón de su cargo con conocimiento de causa. El artículo 131, que es la omisión de socorro, cuando se omite la asistencia a una persona en peligro grave o inminente. Y el artículo 417, que es la omisión de denuncia, que es aplicable si el juez omitió promover la acción penal en presencia de un delito. Por cuarto tenemos la ley 1257 del 2008,
que son las medidas de protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia, impone obligaciones claras a las autoridades judiciales de actuar con diligencia reforzada, rapidez y enfoque de género. En cuanto a los argumentos en base a los principios éticos del juez como servicio público, tenemos el principio de diligencia. Un juez está llamado a actuar con prontitud y responsabilidad frente a los asuntos que se le asignan, especialmente cuando hay vidas o derechos fundamentales en riesgo. Como segundo principio ético, tenemos el principio de la imparcialidad. El juez debe garantizar la equidad de las decisiones sin beneficiar a ninguna de las partes ni permitir decisiones que puedan poner en desventaja a una persona vulnerable. Como tercer principio ético, tenemos la protección a la vida y la integridad. La función judicial debe priorizar la garantía de derechos fundamentales, en particular cuando se trata de personas en condición de riesgo o mujeres, pues mujeres víctimas de violencia de género. Como cuarto principio, tenemos la justicia material, que es donde el juez debe trascender la mera legalidad formal para hacer efectiva la protección de los derechos humanos como conforme a los estándares internacionales y nacionales. Los argumentos en base a la jurisprudencia, como primero tenemos la Corte Constitucional, la sentencia 716 del 2015, que dice que los jueces tienen el deber de aplicar el principio de debida diligencia reforzada en casos de violencia basada en género. La omisión de medidas efectivas de protección puede constituir una violación de derechos fundamentales. Esta sentencia lo que resalta es el deber de la protección judicial inmediata y el enfoque diferencial cuando hay un riesgo de feminicidio o agresión reiterada. Como segunda base de la jurisprudencia tenemos la Corte Suprema de la Justicia Penal del 2020. El delito de prevaricato por omisión se configura cuando el funcionario tiene la obligación legal clara de dictar una decisión y no lo hace, con conocimiento de su deber y de la afectación que conlleva esto. Esta jurisprudencia refuerza que no basta con el error o la omisión por descuido, sino que debe hacer conciencia del deber omitido, lo que podría ser aplicable si se demuestra que Pablo conocía el riesgo. Los argumentos de fondo aplicables al caso de Pablo desde la normatividad disciplinaria es que la omisión del juez frente a este caso de violencia doméstica puede configurar una falta gravísima por inobservar deberes funcionales con consecuencias para la integridad de la víctima. Desde el derecho penal, si se prueba que el juez actuó con conocimiento de riesgo y omitiendo intencionalmente una decisión obligatoria, podría configurarse el delito del prevaricato por omisión. Desde la ética judicial, la conducta es incompatible con los valores de protección, diligencia e imparcialidad exigidos a los jueces al no garantizar los derechos fundamentales de una víctima vulnerable. Y desde la jurisprudencia, existen precedentes constitucionales, penales e interamericanos que exigen acción judicial inmediata y efectiva ante la violencia basada en género y que la omisión judicial que pueda generar la responsabilidad disciplinaria, penal e incluso internacional. Como conclusión, tenemos que la clave está en determinar el grado de la culpabilidad, el nexo causal con el daño y si existe una intención consciente de incumplir la ley o de beneficiar indebidamente a un tercero. Ambos procesos pueden y deben avanzar de forma paralela conforme a la independencia de los regímenes disciplinarios y del régimen penal. En conclusión, la omisión de medidas de protección, la falta de diligencia judicial, el favorecimiento al agresor, el daño causado a la víctima y el desconocimiento del enfoque de género son elementos del caso de Pablo que podrían dar lugar simultáneamente a una falta disciplinaria por inobservancia de deberes funcionales y principios rectores del servicio público. Un delito penal si se prueba que la conducta fue dolosa o tuvo una gravedad tal que la hace punible bajo el Código Penal. La clave está en determinar el grado de la culpabilidad. Ambos procesos deben avanzar de forma paralela y se deben investigar, ya que no es muy claro si en realidad el juez, en este caso Pablo, actuó con dolo. Entonces no se podría definir como tal un delito penal porque no hay una prueba como un tal contundente que diga que sí actuó de esa manera. Entonces, por ende, sería una falta disciplinaria hasta el momento.
Muchas gracias.